Aparte de Mabuika y de Citlali, hay otro personaje nuevo que llega en la 5.3 y ese personaje es la mezcla de Zhongli, de Venti, por supuesto que es un personaje de Liyue y damas y caballeros, ni siquiera es 5 estrellas, es un todopoderoso 4 estrellas que está tocando la puerta a entrar a los jinetes del apocalipsis. Hoy, en este vídeo, os presento a Lanyan, la hijita perdida de Zhongli con Venti. Y no voy a añadir muchos más detalles al chiste. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y por el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que ayuda un montón, recomienda, posiciona el vídeo, hace que crezcamos. Así que es el momento en el que miro a cámara fijamente y te digo, con estas gafitas sexys, dale like, que te estoy viendo. Y además recordar que ya están activos, y hace tiempo ya, y que os gusta un montón, los sorteos de bendición. Una vez al día, que para participar solo hay que dar like al vídeo, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo, y que cuanto más participéis en todos los vídeos del canal, más suerte tenéis. Facilito, si estáis comiendo, que aproveche que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos, y vamos con Lanyan. Sí, amigos, un 4 estrellas que pinta que puede ser bastante fuerte, en este caso, disclaimer, a nivel defensivo. Es decir, sabéis que los soportes defensivos tienen su lugar, tienen sus limitaciones. Es cierto que las tier por encima y que los personajes que más alto suelen quedar son todos ofensivos en general, porque al final el aporte mixto, incluso, por ejemplo, Bennett o Cookie, que curan y a la vez te aportan algo más, es lo que más se lleva, o como Xilonen, y que sin embargo los personajes puramente defensivos como Zhongli, como Kokomi, como Baizu, suelen con el tiempo envejecer rápido, y Lanyan es de esta parte tan extremadamente defensiva, sí, amigos, pero como aporte defensivo creo que viene siendo no solo muy fuerte, sino que en mi opinión, y me puedo equivocar, creo que va a ser de lo más fuerte defensivamente, aun siendo un 4 estrellas. Así que ya no meto más hype, vamos con ello. Ella es usuaria de catalizador. En un vídeo anterior comenté que era de lanza. Luego en la beta cambió, o sea, esto cronológicamente en Genshin Impact empezó con los datos siendo de lanza literalmente, y a los 2 días cambió a catalizador. Mucha gente en ese vídeo me puso, y seguro que ahora estáis viendo esto y diciendo, ¡yo soy ese! Me puso, Phil, has dicho lanza, es catalizador. Es que primero fue lanza cuando yo había grabado ese vídeo y luego cambió a catalizador. Actualmente es catalizador, es Anemo, es 4 estrellas y pone escuditos. Y saldrá en la 5.3 junto a Citlali y Mabuika como personaje nuevo, pero es de 4 estrellas. Ataques normales, no hace nada, .jpg. Igual es de catalizador, con lo cual, opinión personal, aún no se puede enseñar gameplays. Si queréis ver gameplays, en los directos, link aquí abajo en la descripción, lo hemos estado viendo y lo seguiremos viendo. O en el Discord también, hay un canal donde ponemos todo esto. Pero opinión personal de nuevo, me parece que los normales de este personaje están súper bien diseñados. O sea, de hecho, si me dijesen que fuese carry o hiciera un reto para jugar este personaje de carry con Faruzan C6, Bennett y bueno, etcétera, no me desagradaría, la verdad. Luego, habilidad elemental. Los normales no se usan, solo pues toque de interés, pues tienen un diseño muy bonito los ataques normales. La cadena es súper clean y me parece muy bien diseñada. Su habilidad elemental te pone un escudo. Antes de nada, quiero hablar ya de los cooldowns para empezar, porque damas y caballeros, aunque sea un 4 estrellas, tiene cooldowns de 16 y 15 segundos. No es tan cooldowns de Arconte, que es este concepto que he dicho últimamente en muchos vídeos, porque el cooldown de Arconte incluye cooldowns bajos, pero luego utilizaciones muy altas, sobre todo utilizaciones que superen los cooldowns, es decir, que tengas 15 de cooldown, pero que utilices algo durante 20 segundos, por ejemplo, como por ejemplo Furina, que tiene 30 utilización en la habilidad elemental, o como por ejemplo Citlali, que tiene 15 de cooldown, pero 20 de utilización. Esta señorita tiene 16 y 15 de cooldown respectivamente, que son cooldowns bajos, pero la utilización, en este caso del escudo de la habilidad elemental, son 8 segundos. Aún así, esos 8 segundos son suficientes para cubrirte al carry principal en campo. Recordemos que siempre un carry cuando entra al campo pues suele estar entre 8 y 10 segundos, y esto es suficiente para que el carry esté cubierto. Ahora, ¿qué hace la habilidad elemental? Te pone un escudo y ya está.
A ver, te pone un escudo, además tiene un apuntado para desplazarte y que sea también una mini montura como Keqing, como Shiori o como Algeiza. Es decir, esto no se va a usar mucho, seguramente cuando sea un escudo le dais el escudo rápido y salís del campo, pero tiene también esta facilidad para explorar, es decir, apuntas a un sitio, te desplazas o puedes incluso ir para arriba y luego tirar un descendente. Pero en resumen te pone un escudo que escala con el ataque, no con la vida, no con la defensa, con el ataque. Irá triple ataque para llevar un buen escudo. Y escala muy bien. Es un escudo que escala muy, muy bien, teniendo en cuenta que en cuanto lo castees y el escudo gane la absorción, es parecido a hacer snapshot. Es decir, que este personaje en algún equipo con algún Bennett que le buffe el ataque, tendrá un escudo, no voy a decir inmortal, pero rivalizando con Zhongli en algunos casos, y ahora veréis cómo puede superar al de Zhongli. Es el mejor escudo actual del juego y os explicaré por qué. Y en principio este escudo tiene un 250% de eficiencia al anemo. Ya sabéis que los escudos, cuando son de un elemento, tienen una eficiencia superior a su mismo elemento. ¿Esto qué significa en facilito? Que te absorben ese multiplicador de daño superior en el elemento correspondiente. Significaría que absorbe el triple, bueno, un poquito más del triple. Si está pegándote un personaje anemo, o sea, un enemigo de anemo, va a absorber el triple de daño a este escudo. Es decir, que el triple de daño con el escalado fuerte que tiene significa que es más fuerte que Zhongli, por lo menos contra enemigos anemo. Tengamos esto en cuenta. Ya está, la habilidad elemental no tiene más, como veis, súper fácil. Ultimate. La Ultimate tiene 15 de cooldown, como comenté antes, tiene 60 de coste, que para ser 4 estrellas, recordar que 80 es alto, 60 es normal, y luego hay costes de 40, como Xiongyu, por ejemplo. 60 no está mal, lo que pasa que ella, A, genera bien, B, es catalizador, con lo cual le puedes meter un Favonius, o incluso le podrías poner un prototipo ámbar para que te cure y encima regenere energía, y C, realmente se jugará en equipos con generación alta, ahora hablamos de ello. La ulti lo que hace es, haces un triple hit en los enemigos del 400% de escalado, que no está mal, pero vas a jugar la triple ataque, con lo cual te da un poco igual el daño, y junta a los enemigos. En teoría junta muy bien. Claro, aquí por eso comentaba el que compite con Venti, porque Venti tiene la ulti, que puede juntar lo que quieras o no quieras, pero dentro de lo que cabe a día de hoy, los enemigos que no se pueden juntar, no se pueden juntar y te da igual la ulti de Venti, y los que se pueden juntar, está bien que te los junte Venti, pero los pequeños te los levanta y no puedes pegarlos. Entonces Venti, dentro de lo que cabe, se dice que junta muy bien, pero no es verdad. Venti junta, pero con muchos problemas y con handicaps, con más contras que pros. Sin embargo, Lan Yan junta y punto. Tienes una ulti que no junta continuamente como Venti, pero tiene un hit que sí atrae muy fuertemente a todo lo que en ese momento esté en un área bastante grande. Es decir, ya de base tienes un escudo muy poderoso. Ahora comento por qué comentaba que es más fuerte que Zhongli como escudo. Y una ulti que junta bien, junta más eficientemente que Venti dentro de lo que cabe, pero no a lo largo del tiempo. Ahora, talentos de ascensión, que aquí diréis, bueno, pues capaz sí parece un Venti más Zhongli, ¿no? Talento de ascensión. Primer talento de ascensión. Cuando casteas el escudo, tu habilidad elemental, y este escudo interactúa con Hidro, Piro, Crío o Electro, es decir, es anemo, con lo cual puedes hacer el sombra verde a estos elementos, y el escudo puede hacer, digamos, un torbellino con el hit anemo a estos elementos, ese escudo va a recibir una conversión elemental, haciendo que la eficiencia del elemento al que absorba sea un 250%. Es el primer escudo que hace esto. ¿Y esto qué significa? Que si estás peleando con la tulpa, por ejemplo, que es el enemigo del abismo ahora, que es Hidro, y te pega el escudo anemo que hace un torbellino Hidro, con lo cual hará sombra verde al Hidro, y hace que tu escudo se ponga Hidro, tendrás un 250 de eficiencia Hidro. Es decir, el escudo de base, que ya es muy poderoso, encima será el triple de fuerte contra el enemigo Hidro. Y si tenemos en cuenta que el enemigo en cuestión te va a pegar con el elemento en cuestión, vas a tener un escudo que tiene la opción de 5 elementos, anemo, Hidro, Piro, Crío y Electro, tener ese 250 de eficiencia. Es decir, técnicamente estamos ante el escudo más fuerte del juego por encima de Zhongli, si cumplimos esta pequeña condición y que es fácil de cumplir, menos al elemento Dendro, al elemento Geo, donde Zhongli sigue siendo el rey, y al físico. Recordemos que los bosses que son, por ejemplo, Guardianes de las Ruinas, la Serpiente de las Ruinas, el Dragón de las Ruinas que hay ahora en el piso 12-2 segunda mitad, te pegan físico, esos enemigos te pegan físico, entonces no tienes esta eficiencia al elemento físico, digamos, pero a 5 de los 7 más 1, que es el físico elementos, más de la mitad, tienes
uno de los mejores escudos del juego con este personaje de 4 estrellas. Aquí viene lo poderoso. Y luego dice que además al tener una conversión elemental también harás daño elemental con tu habilidad elemental, que lanzas unos shurikens, unos chakras, que tienen un 50% también del daño original para que hagas el torbellino de ese elemento y actives bien el sombra verde. Claro, tienes un escudo técnicamente con unas condiciones más fuertes que Zhongli, una ulti que junta bien y al ser Anemo puedes ponerle sombra verde, es decir, ya es un soporte increíble y encima tiene catalizador, con lo cual le puedes poner el prototipo ámbar para que cure al equipo y regenere energía, le puedes poner un Favonius para que genere más energía para el equipo o le puedes poner un cazador de dragones para que buffe el ataque del personaje que vaya a entrar al campo y ya solo con esto, sin haber leído el segundo talento ni las constelaciones, siendo un 4 estrellas, tenemos un 4 estrellas que, amigos, está roto, está bastante fuerte, pero a nivel defensivo, como expliqué al principio del vídeo. Segundo talento de ascensión. Este es raro. Este no le prestéis mucha atención, quizá lo cambian. Quizá es según qué clase de equipos quieras jugar o combinaciones de equipos, pero este no tiene sentido y creo que es más para despistar, para no hacerla más rota. Dice, tu habilidad elemental y tu ulti ganan daño en proporción a tu maestría elemental. El escudo escala con ataque. Y la cosa es llevarla a triple ataque para tener un escudo muy fuerte. Entonces, este escalado extra de la maestría elemental no tiene mucho sentido, sinceramente. No le hagáis mucho caso. Luego hay un talento que además da maestría elemental a sí mismo y al equipo, pero muy poco. Esta maestría al equipo sí puede venir bien, porque cuando el equipo haga reacciones, vas a bufar ese daño de esas reacciones, pero este talento del daño con la maestría no tiene mucho sentido. Es como el de Citrali, pero Citrali sí va a triple maestría porque el escudo de Citrali sí va con maestría. Esto no le hagáis mucho caso, es un talento que maestría, punto. Constelaciones. Y es un 4 estrellas, con lo cual algunas las conseguiréis capaz, se dice, que viene además con Mabuika y Citlali, así que quizá todos conseguimos este personaje con constelaciones. La primera constelación dice, después de activar una conversión elemental para tu escudo, tu habilidad elemental y Phoenix Wisp Pinion Dance, que es la última, me parece. No, es la habilidad elemental. Pues vamos, otro golpe más. Produce también un anillo que golpea y rebota entre los oponentes, que entiendo yo que también tiene ese elemento el cual hiciste conversión, con lo cual es un personaje que tiene el escudo, que se adapta al elemento y que además no solo golpea, que ya de antes golpeaba con el elemento concreto al que hagas la conversión, sino con la C1 tienes un hit adicional que dice que rebota entre los enemigos y creo que esto segundo sería como para asegurarte aplicar el sombra verde. Esto último es para decir, vale, que te vas a poner del elemento que sea, aunque seas Anemo, y vas a pegar multihit del elemento que sea. Es para hacer más daño, aunque tampoco va a brillar por su daño y va a llevar triple ataque, no va a llevar cáliz Anemo ni casco de probabilidad de daño, con lo cual el daño le da igual. Pero son más hits y te aseguras aplicar el sombra verde, que es el punto importante. Segunda constelación. Dice, cuando estás activo, cuando tienes un escudo activo, el personaje en campo, es decir, en campo, si golpea con un ataque normal, entonces, Nubilet, por ejemplo, no podría. Personajes que golpean con otras skills que quizá no se consideren daño de ataque normal, no podrían. Pero el personaje en campo que golpea con ataque normal, es decir, Kinich, Mualani, Arlequino, Larconte, por ejemplo, y demás, regeneran un 40% de la absorción del mismo escudo hasta la máxima absorción que tiene el propio escudo cuando lo escalas, cuando lo casteas con el ataque que tenga en el casteo inicial. Una vez cada 2 segundos. Una vez cada 2 segundos. Esto quizá lo cambian o se entiende raro o está traducido raro. Pero esto significa la C2 que ya de base tienes un escudo infinito. Porque si el escudo de base tiene una cantidad de absorción increíble, es uno de los escudos más fuertes del juego, y encima tiene un 250 de eficiencia del elemento concreto, con esta C2 hace que una vez cada 2 segundos, si golpeas con el personaje en campo con un ataque normal, se regenera el 40% del propio escudo. Literalmente tienes un escudo infinito con la única restricción, como dije antes, que dura 8 segundos. No es un escudo que dure 20 ni 25, es 8. Es decir, es infinito, pero es solo con el personaje en campo que va a estar golpeando. Es para castearlo y que solo lo aproveche el carry, y luego el resto de la rotación ya no. Pero poca broma porque de verdad que estamos ante el escudo infinito más poderoso de Genshin Impact. C3 y C5, elemental y últimas 3. La C4 es cuando utilizas tu ultimate, todo el equipo, incluida ella misma, gana 60 de maestría, 12 segundos. Esto es lo que explicaba antes, que es un pequeño buffo al equipo, si hay reacciones.
Es interesante porque ya de base, con todo lo que hace bien, si encima da 60 de maestría al equipo, lo hará mejor. Habrá personajes de normales, como Clorinde, que se basen en hacer aggravate o reacciones en general, como equipos de electrocargados, o la propia Arlequino, que vaporiza 1 de cada 3 hits, y dentro de lo que cabe, está bastante decente que te dé 60 de maestría, junto con todo el resto de cosas que hace, como ser batería, escudo, poder meter el sombra verde, etcétera, y juntar. Luego, la última constelación dice que tu habilidad elemental gana una carga. ¿Esto qué significa? Primero, que tienes doble habilidad elemental, con lo cual tienes el doble de partículas, con lo cual es una batería, con lo cual es más útil, con lo cual está más rota. Y no solo eso, sino que para la exploración tienes esas dos habilidades elementales que dije, que tú marcas hacia dónde vas, como Keqing, Algeizam o Shiori, y también te desplazas mejor. Y aparte, esas dos habilidades elementales, que igual tienen 15 segundos de cooldown, digamos, también te ayuda a recastear el escudo en caso de que tengas un equipo, bueno, 16 segundos de cooldown, perdón, me confundí en un segundo, en caso de que tengas un equipo de quickswap, de entrar y salir con los personajes. Tienes dos cargas, con lo cual ya el escudo de base es inmortal, y si encima tienes un equipo de rotación rápida, porque el escudo dura 8 segundos, recordar, básicamente vas a poder tirar un escudo, va a durar 8 segundos, y si el equipo te permite entrar y salir con los personajes, volverás a tirar la segunda carga del escudo, volverás a tener 8 segundos, con lo cual cubrirás 8 y 8, 16. Lo único que, como el cooldown global es 16 igualmente, esas dos cargas solo sirven para la primera rotación, y a partir de la segunda, cada 16 solo tendrás una carga. Pero para la primera rotación, y si el equipo es de quickswap, entras, sales, recasteas el escudo, y a partir de la segunda, ahí lo tienes. Y como mínimo, doble elementales, doble de partículas, y es batería mucho más fuertemente. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios qué opináis de este 4 estrellas. Opinión mía, a nivel defensivo. Me parece rotísima, y lo siento mucho, pero me parece, menos con el Geo, el físico y el Dendro, el escudo más fuerte del juego, superando muy de lejos a Zhongli. Puede ser batería, y puede ser batería por encima de Zhongli, porque Zhongli podría llevar el Favonius. Pero esta señorita con C6 tiene doble elemental más la posibilidad de llevar Favonius. Y aparte con la ulti junta bien. Y aparte puede llevar el sombra verde porque es Anemo. Y aparte, aunque el escudo no dure más de 8 segundos, tienes el escudo más fuerte del juego. Opinión, creo que si la C2 es correcta, no se va a romper en esos 8 segundos por encima de un Zhongli con 50.000 de vida. No se va a romper en los 8 segundos el escudo. Luego, cuando se acabe, ahí sí, por patas salimos corriendo, intentamos pues curarse con el equipo, lo que sea. Y por último, lo roto que tienes es que si no llevas el ámbar o no llevas el Favonius, puedes llevar el cazador de dragones o el mismo ámbar, que hace que ya ella misma sea el aporte defensivo, porque con ámbar se convierte en el healer del equipo y el ámbar le regenera energía a sí misma para tirar la ulti otra vez. No tiene sentido. Pero es de Liyue, y como son de Liyue los personajes en Genshin que son de Liyue, pues ya sabéis que Hoyoverse les da más cariño de lo que debería. Poquito más, este es el kit de Lan Yan. ¿Qué os parece? Os vuelvo a preguntar en los comentarios si a lo mejor creéis que la van a nerfear, si es irreal, si la C2 puede ser que pueda tener erratas, digamos, y se entiende de otra forma, si hay algo aquí que... si hay alguien que se oponga a este personaje, que hable ahora o calle para siempre. Y poquito más. Como digo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, comentario para el algoritmo y suscribirse con campanita. Gracias por todo el cariño y por el apoyo. Recordar que participáis por la bendición. Suerte, porque ahora se vienen tiempos duros. Porque el banner de la 5.3, no sé si ya subí el vídeo, creo que sí, de los banners de la 5.3 están duros. Así que con esa bendi seguramente os resuelva bastante. Citlal y Mabuik al mismo tiempo en el mismo banner, parece ser. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.